esa negociación en ese contrato, de manera que la obligación nace a raíz de ese compromiso, ¿verdad? Bien, otra característica que encontramos en una obligación, ¿cuál es? Es la exigibilidad, ¿verdad? Toda obligación es exigible, ¿sí o no? Las obligaciones se han hecho para cumplirse. Otra de las características que encontramos en las obligaciones es la patrimonialidad. Toda obligación tiene carácter patrimonial, económico, ¿no? Nadie compra, vende, presta o alquila una casa por un tiempo para, digamos, perder, ¿no? Sino ¿para qué alquilas una casa? Para ganar una renta. ¿Y para qué el inquilino la alquila? Porque necesita vivir, ¿no es cierto? Así es. Entonces, sí. Las obligaciones, por tanto, son pues voluntarias, exigibles, ¿no? Son patrimoniales. Otro, ¿una obligación será así indeterminada para toda la vida? No. Está sujeta a un plazo. Por tanto, tú puedes prestar una suma de dinero por 3 años, por 4 años, para que te paguen. Incluso si se pasan más de 10 años y no cobras, ¿qué pasa con la obligación? Prescribe. Entonces, hay una característica que tienen las obligaciones, la temporalidad. O sea, están hechas para, o celebradas para cumplirse en un determinado plazo o tiempo, ¿verdad? Y, bueno, el carácter, ya hemos dicho, coercitivo que tienen estas. Otra de las características que tienen también estas obligaciones es la legalidad. ¿En qué sentido? En que toda obligación, si no se cumple voluntariamente, ¿qué puede hacer una persona? ¿Qué pasa si no me pagas a buenas? Te he esperado exigirla judicialmente. Por tanto, me respaldo no la ley. Entonces, la legalidad, que supone que toda obligación es legal, está amparada por la ley. Está amparada por la ley. Sí, ¿qué fue? Ya, ahora sí. Estoy con la idea de mi sitio. Ya. Ahora vamos a ver, vamos a pasar a estudiar las obligaciones de la... Bueno, ¿qué es el primer tipo de obligaciones que más, digamos, practican las personas? Generalmente cuando uno compra, vende, desde que amanece el día, como digo, siempre estamos obligando. ¿Qué son las obligaciones de dar? Las obligaciones de dar son aquellas obligaciones positivas, ¿sí o no? O negativas. Positivas y negativas. Eso, son obligaciones positivas en las cuales el deudor asume el deber de qué? De dar, de transferir, ya sea la propiedad, la posesión de un bien. Ahora, este bien puede ser mueble o inmueble, pero el hecho es que cuando tú te obligas a dar, tienes ese deber, esa imposición de entregarle, de darle, de transferirle al acreedor o la propiedad de un bien. Si has vendido tu carro por $4.000, ya te pagaron, ¿a qué te obligas? A entregar el bien, aun cuando, buenos días, hubieras quedado en que los $4.000 porque vendes tu carro te van a ser pagados por cuotas, pero si ya tú así estableciste que le entregas el carro y que el otro te lo va a pagar en agarradas mensuales, ya hay un compromiso, ya nace una obligación que es exigible. Entregar, dar, es una obligación positiva al deudor, ¿no? El bien. Bien. Si tú debes una suma de dinero donde no hay de por medio compraventa, pero te has comprometido a devolver a una persona los $50.000 que te prestó, ¿tú qué obligación tienes para con ella? ¿De hacer o de dar? De dar, de entregar, de devolver ese bien. Esa es la conducta positiva, esa es la prestación tuya que espera el acreedor tener de tu parte. Bien, las obligaciones de dar, bueno, ahí creo que traje una definición de Picasso. Las obligaciones de dar, ¿de cuántas clases pueden ser?
Hemos dicho de dar bien cierto, de dar bien incierto. Las obligaciones de dar bien cierto, llamadas también obligaciones específicas. Un obligatio especial. A estas obligaciones se les conoce como obligaciones específicas o determinadas. ¿Por qué? Porque en ellas el objeto de la obligación está especificado, está individualizado, de tal manera que resulta inconfundible. Por ejemplo, una obligación de dar, bien cierto, cuando tú en el contrato que has suscrito con la otra parte te comprometes a entregar, vamos a poner, un automóvil, Peugeot, color rojo, vamos a poner, rojo, a ver qué rojos hay, ustedes saben, rojo cromado, por ejemplo, ¿no? De 4 puertas, full equipo, con motor número tal. Entonces, está especificado de tal manera que el día que se vence el plazo en que tú te has obligado a entregarle al acreedor que ya te pagó por el carro, ese carro, tú no le vas a entregar un Volkswagen, tú no le puedes entregar un Fiat, tú no le puedes decir te entrego un Mercedes-Benz, no pues. Aunque suceda de mayor valor, tú te obligas a entregar esa cosa y nada más que eso. Entonces estamos frente a una obligación de dar bien cierto. Otro caso, cuando tú por ejemplo te vas a una boutique y te comprometes, señora, ¿qué fue? Oh, gracias. Sí, ahí seguro, sí. Me falló a mí el CPU. Con tanta cosa. Sí, bueno, es que lo que hoy tengo para... Ya. Este de San Marcos, sí. Así que las lecciones son muy parecidas. Entonces tenemos, les decía, pasa niño, pasa, que las obligaciones de dar, ¿no? Cuando están determinadas, tú te obligas a dar eso y nada más que eso. Por ejemplo, vamos a poner que una de ustedes fuera muy afecta, digamos, a la moda. ¿Cómo que es la edad que ustedes, están, ¿no? Buscan que salió esto acá, que salió para allá y todo quedó muy bien, que eso forma parte de la personalidad, de la autoestima, lo cual es tonificante, edificante para la personalidad del individuo, ¿no? Porque también preocuparía que alguien, pues, tan joven y tiene una mentalidad de vieja, cansada, eso no vale, más bien, al contrario, siempre el entusiasmo. Si hay algo que distingue a la juventud de la vejez, es el entusiasmo, la energía, la alegría, no las ganas de vivir. Eso nunca hay que perderlo. Aún cuando lleguemos a viejos, nos dice, hay gente que dice que son viejos de edad, pero con espíritu joven, claro, sin que te hagas tampoco la vieja verde o el viejo verde, ¿no? Porque también hay gente, ¿no?, que sea un viejo verde todo pipón y que salga pues con una, vamos a poner con, ahora los muchachos también se ponen unas como tangas, ¿no? Sí, qué horrible. O una señora de 70 años que se pone un bikini, imagínense, ya pues el cuerpo ya no. Es la edad que tienen ustedes, ¿no? Es la edad. Pero todo bonito, bien hecho, sin hacerle daño a nadie, ni hacérselo a uno mismo, todo está bien, todo está bien. No vamos a esperar, por ejemplo, lo que a la pobre muchacha esa le ha sucedido, que le han hecho decir hasta barbaridades y ha terminado en un delito. Qué horror, ¿no? Qué horror. Ahí hay una obligación para mí, de alguna forma, que tenía el canal, de que si dice que es un programa para decir la verdad, es la verdad, pero ¿qué ha pasado ahí? Parece que a la chica le han insinuado, ¿no?, que diga incluso cosas, pero así, ¿no?, barbaridad y media, que incluso se dedicaba un poco a la prostitución, que vendía su cuerpo y no sé qué. Han hecho ir aparentemente hoy enamorado, pensé que ya no era enamorado, ¿no? Incluso ya no eran enamorados, pareja, ¿qué es eso? Pareja, quiere decir que ya convivían, y dice que es falso, hasta los profesores dan fe, bueno, no saben, cada uno sabe lo que hace, pero que la verdad te hace libre, claro que nos hace libre, hay que ser siempre sinceros, eso, pero yo que tengo que estar diciendo a todo el mundo la verdad, yo orino así, yo, son cosas tan privadas, ¿verdad?
¿no es cierto? Son tan íntimas, tan privadas, que incluso no permitimos ni que nuestros padres nos miren a veces, ¿verdad? Ya cuando estamos grandecitos, no, y si parece que lo van a comer a uno, ¿no? ¿Sí? El hecho de que es voluntario. Claro. Ellas, sí, pues, pero no, pero ahí viene la insinuación, son capaces de captar por el dinero, ¿no? Pobre mujer, porque a raíz de eso es que hay y los padres que han consentido también, si sabía que y miren, ¿cuál es el rol del fiscal ahí? Hay un fiscal, dice que hay un notario, ¿no? Los programas han sido cancelados en otros países. Sí, pues, y acá la basura nos trae, esos enlatados. Incluso en otro país dice que al enjuiciar al dueño o sea, a raíz de que sucedió una situación de esa naturaleza, lo han enjuiciado al canal y ha tenido que pagar 25 millones de dólares de indemnización. Ahí hay una responsabilidad solidaria, ¿no? Porque no puede ser. Bueno, si digo esto y viene un poco el caso, es porque estábamos hablando de una obligación de edad, ¿no? De una chica que le gusta, por ejemplo, pasó por una boutique, pero dice, ahorita aquí no voy a ir con ese abrigo, ¿no? Me gusta un saquito bonito, muy bien. Y simplemente ahí, pero ahí pone, ella dice, como buen estudiante de Derecho, no, dice, si pongo por un saco tanto, no van a saber de qué saco hablo, si saco de hombre, saco de mujer, si es de piel de nutria o si es va a poner con lana de alpaca, en fin. En cambio, cuando tú señalas, fijas, estableces que el saco que quieres es un saco, va a poner largo, con cuello, va a poner doble o tipo B, o con botones de tal o cual calidad, de nácar, que es para mujer, color rojo, color verde o lo que quieras, el saco está determinado de tal naturaleza que cuando vas a recogerlo no te van a querer dar pues un saco, vamos a poner que tú has pedido de lana de alpaca, no te van a dar simplemente de cualquier lana, ¿verdad? Entonces fíjense, las obligaciones de edad, no hay que olvidar, la de edad bien cierto, son obligaciones específicas, están determinadas y resultan incumplibles. Bien, por tanto, vamos a ver qué deberes asume el deudor obligado a dar bien cierto. Primero se obliga a conservar el bien hasta su entrega, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si ya vendiste tu carro? Como el carro no es mío, ahorita está lloviendo ahí, lo dejo en la calle. Y de repente llueve torrencialmente y llega a 1,5 metros de altura que el pobre carro está a sopa. Para la próxima semana que tengo que entregar, ¿qué cosa voy a entregar? ¿Así yo ofrecí vender el carro? No, mi deber es conservar el bien. Claro que hay eventos de la naturaleza que no están en mi mano de tener, pero por lo menos yo tengo que tener un mínimo de consideración, ¿no? Para cumplir con mi acreedor. Entonces, conservar el bien hasta su entrega. Otro deber que tienes es, a la hora de entregar el bien, o antes de eso, vamos a poner que de repente ha sucedido lo que digo, una lluvia torrencial, y bueno, pues debo informar al acreedor, porque él es el dueño ahora, el estado en que se encuentra el bien, cuantas veces sea necesario. Vamos a poner que lo que hubiera vendido son 100 vacas, y ocurre que acaba de haber una plaga, ¿no? Y una enfermedad ya ha matado ahorita a 4 de las 100 vacas. Es mi deber no informar al acreedor el estado en que están estas. Claro, para que yo no me haga responsable si se mueren, ¿no? De tener que indemnizar por los daños y perjuicios que los pasen. Entonces, conservar el bien, tenemos el deber de informar cuantas veces sea necesario el estado en que esté bien. Otro deber que tiene es entregar el bien el día que toque con todos sus accesorios, con todo. Tú no puedes decir, ay no, me da pena mi radio casetera, la voy a sacar. No, alto ahí, si así la vendiste, tiene que entregar todo, ¿no? Y bueno, la primera obligación que dijimos, entregar ese bien y no otro. Te obliga a entregar eso y nada más que eso. O sea, 4 deberes. Entregar el bien en que te has comprometido, conservar el bien hasta su entrega, entregar el bien con todos sus accesorios e informar al acreedor cuantas veces sea necesario del estado en que se encuentra el bien. Todo esto está previsto en nuestro Código Civil, para que nadie
pueda sustraerse, evadirse de esa responsabilidad. Muy bien, ahora vamos a ver. Bueno, ya hemos dicho los deberes del deudor obligado a dar bien cierto. Ahí está. Bueno, ahí es cierto. Ahora vamos, siempre hablando de las obligaciones de dar, vamos a ver qué puede ocurrir con las obligaciones de dar, al dar el bien cierto. Ustedes saben que mientras el bien cierto se encuentre en poder del deudor, pueden ocurrir varias cosas: que el bien se pierda, que el bien se destruye, ¿no? Que el bien perezca, desaparezca, y puede desaparecer por culpa del deudor, por culpa del acreedor, por culpa de un tercero. En esos casos vamos a ver qué reglas tenemos que aplicar cuando el bien cierto a dar se pierde. Entonces pongan ahí, pérdida como un título, pérdida del bien cierto a dar, ¿no? El bien cierto a dar, estamos diciendo que está sujeto a ciertas contingencias. ¿Cuáles son estas? Que el bien pueda perderse, destruirse, desaparecer, pero esto se puede producir, puede deberse ¿a qué? A distintas causas, motivos. Puede deberse a culpa del deudor, puede ser por culpa del deudor, por culpa del acreedor, o sin culpa de las partes. Es decir, que el bien puede perderse por causas imputables al deudor o por causas no imputables a él. Ponen causas imputables al deudor. Puede ser el deudor, incluso hasta el acreedor, pero ¿cuáles son, sobre todo, por qué es el que tiene la obligación de dar? Tenemos la culpa y el dolo. Las causas que se le pueden imputar, ¿no?, al deudor son la culpa y el dolo. La culpa, ¿qué es la culpa? ¿Cuándo decimos que hay culpa? La culpa es la negligencia, la desidia, la indiferencia, la irresponsabilidad con que actúa el deudor frente al acreedor, frente al cumplimiento de su obligación. ¿No? Vamos a poner, les decía, este deudor que ha vendido su carro y que va a entregar el próximo sábado, mientras tenga el carro en su poder se obliga a conservarlo, a cuidarlo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si esta persona, como dice, ya no es mi carro, ya lo vendí, ¿no?, lo deja así, como igual a la intemperie, de tal manera que de repente llueve y se puede malograr el carro? Entonces él va a tener que hacerse responsable de los daños y perjuicios que irrogue. Por lo menos lo que ha debido hacer siquiera es tener el carro, ¿no?, en la cochera como siempre acostumbra, ponerlo a buen recaudo. Claro, si ya el agua entra hasta la casa ya no será imputable a ti, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay negligencia? Cuando tú descuidas la cosa. O por ejemplo, te comprometiste a entregar un juego de confortables que vendiste, ¿no? Entonces tu deber es cuidarlo. Tú no puedes dejarlo que, por ejemplo, de repente quede allá, ¿no?, atrás en el patio, en el traspatio de tu casa, de tal manera que como de repente vives en una zona que está rodeada de parques, saben que en esa zona siempre hay ratas a veces. Ya las ratas se han comido hasta una pata de un... ¿no? ¿Y qué vas a entregar? ¿Te gustaría a ti, como acreedor, que habiendo comprado tan ilusionadamente un bien, te entreguen con la pata rota, mordida? No, de ninguna manera, ¿verdad? Tu obligación es conservar el bien y por tanto, tú debes entregar el bien en buen estado, en buen estado. Entonces, si no lo haces así, por desidia, por indiferencia, por irresponsabilidad, asumes, ¿no?, la obligación de indemnizar. Por tanto, la culpa supone, pues no se olviden, negligencia. Otro. Tenemos el dolo. ¿Cuándo se actúa con dolo? Cuando se actúa con mala fe, con mala intención, con el ánimo de hacerle daño.
al acreedor, de perjudicarlo. Por ejemplo, le vendiste el carro y le has sacado el agua, no le has puesto la hidrolina para que el motor se recaliente y explote. Pero ¿cómo? ¿No? Se supone que esos motores necesitan eso. Pero tú ex profeso, no por descuido, porque sería culpa si tú, digamos, sabiendo que te tocaba en tal fecha, como había partido de fútbol, yo no me pierdo mi partido, pues, y me tengo que ir toda esta semana a ver a jugar al equipo de mis amores, a la U. Y descuidas eso, viene el dueño y dice, no, el que compró el carro, me entregas el carro, allá, y vamos, el carro explota. Pero ahí habría habido ese ánimo mecandi, ese acto doloso, mala intención. No, hay culpa, ¿no? La culpa no es lo mismo que el dolo. El dolo, a sabiendas, tú exprofesamente, con el ánimo de causarle daño al otro, lo haces. Bien. Y por tanto, cuando uno obra con culpa o con dolo, se obliga a indemnizar por los daños y perjuicios que irrumpen. Es decir, si el carro explotó, vamos a poner, y eso, ¿qué derecho tiene el acreedor? Resolverá la obligación, pues, ¿no es cierto? No quiero nada si no ha quedado nada. Me devuelves lo que te pagué, el precio del carro, los intereses, los frutos dejados. Entonces, ya sabemos qué secuelas, qué consecuencias, qué efectos jurídicos trae, pues, la culpa. Bien. Causas no imputables al deudor. ¿Qué causas son no imputables? Que no se le puede imputar, no se le puede achacar al deudor. Tenemos el caso fortuito y la fuerza mayor. Cuando hablamos de caso fortuito, el caso fortuito es el que se origina como consecuencia de un fenómeno natural, ¿no? Son hechos de la naturaleza que no está en nuestras manos detener. Por ejemplo, una lluvia torrencial, como decíamos de repente, ¿no? Un huaico, un terremoto, un maremoto, un aluvión que se lleva consigo piedras, todo pasó por mi casa, justo que está en Chosica, y barrió con todo, y el pobre carro pues se ha ido a parar a 20 metros más allá contra un cerro, está aplastado por una roca de este tamaño. ¿Es imputable a mí? No, sencillamente no. Es el caso fortuito. La fuerza mayor. ¿Cuándo hablamos de fuerza mayor? Cuando el bien se pierde, se destruye, desaparece, perece, pero por actos humanos ajenos a la voluntad del deudor. Actos humanos que dependen de terceros, pero que son ajenos a la voluntad del deudor. Por ejemplo, un robo, ¿no? Entraron a tu casa, todos se llevaron impresas las alhajas que habían vendido. ¿Qué vas a entregar? Pero para que tú puedas, digamos, enervarte de responsabilidad, tienes que dejar impresa constancia, ¿no es cierto?, de ello, de la denuncia. No vas a decir, ay, me robaron, no basta eso. Bien. O vamos a poner una guerra. Supongamos que uno de ustedes se ha comprometido a vender un camión que tiene allá en Tumbes, porque tiene una flota de 12 camiones que hacen constantes viajes trayendo mercadería. Y de repente pues vendiste uno de los camiones a un señor X. Muy bien, ¿qué pasa? Ecuador nos declara la guerra y el Estado dispone que todo aquel que tenga camiones que puedan llevar más de 5 toneladas, lo ponen a disposición del ejército. A ver, no lo pongas. ¿Qué te declaran? Traidor a la patria, ¿no es cierto? ¿Y qué te hacen? Te fusilan. Entonces, eso ha dependido de ti. Ay, no, pues, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con el bien que ha perdido? En un caso, ha ido a pagar a otra mano, pero por causas no imputables aquí. Son actos de terceras personas que no está en tu mano detener, ¿no? Otro caso, vamos a poner que de repente tú tienes un criadero de camarones y estás acostumbrado a vender a unas empresas francesas, italianas, españolas,
tu producción de camarones. Siempre lo haces, digamos, durante todo el año. Y ya te has comprometido el próximo año a mandar esa cosecha, digamos, de camarón. Porque tienes ahí una laguna especial, como pecera grande, ustedes saben dónde crías. ¿Y qué ocurre? De repente el gobierno da un decreto de emergencia por el cual se prohíbe la exportación de camarones. Y tu compromiso que tenías para empezar a mandar a partir de marzo del próximo año, ¿cómo queda? ¿Te vas a ver impedido o no de cumplir con la prestación convenida? Claro. ¿Pero es por causa imputable a ti? No. ¿Caso fortuito o fuerza mayor? Fuerza mayor. Porque son actos del soberano, lo que le llaman también los actos del príncipe, en este caso, que es ese tercero, un acto humano que te impide cumplir con la obligación. Por tanto, la obligación se resuelve, no, se extingue, tendrás que indemnizar por daños y perjuicios, de ninguna manera. Lo máximo que tendrás que hacer es devolverle pues, ¿no?, el costo, lo que te pagó porque no le has dado nada, pero no tienes por qué indemnizar por daños y perjuicios. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en concreto, estamos hablando de la pérdida del bien cierto a dar. Hemos dicho que el bien cierto a dar se puede perder cuando no perece, hemos dicho desaparece, se destruye, y esto puede ser por causas imputables al deudor o por causas no imputables a este. De tal manera que, si son causas imputables por culpa o dolo, el deudor se obliga a ¿qué? A indemnizar al acreedor. Pero si es por causas no imputables al deudor, la obligación se extingue y no tienes por qué indemnizar por los daños y perjuicios irrogados, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a ver, ponen como un subtítulo también, ¿no? Pérdida del bien cierto a dar según nuestro Código Civil vigente. O sea, de acuerdo a nuestra codificación, a nuestra legislación civil. Lo que acabamos de dar, de decir, está referido, ¿no?, a lo que la doctrina establece como causales de incumplimiento de la obligación, cómo se puede perder. Ahora vamos aplicando a nuestro Código Civil. ¿Qué dice nuestro Código Civil respecto a la pérdida del bien cierto a dar? Dice que el bien cierto a dar se considera perdido. Primero, tenemos cuando el bien se destruye parcialmente, ¿no? Es decir, vamos a poner que de repente dejaste el carro que tenías que entregar mal estacionado y justo esa noche llovió a cántaros y llovió granizo todavía y cayó un pedazo de hielo que le rompió la luna. ¿Será imputable a ti? No. Pero de todas maneras, ¿hay una pérdida parcial? Claro. A mí no me vas a esperar que yo te entregue pues un carro con la luna rota, ¿verdad? No. Pero no ha dependido de ti. Pero ¿qué pasa si de borracho agarras y te vas por la avenida Arequipa a todo dar y de repente en eso ¡pah!, te estrellas y le vuelas la parte, ¿cómo se llama? Hasta el parachoques. Ay, mamá, no te paseaste a mí, o me reparas el parachoques o no quiero nada. Yo puedo tomar la medida, ya vamos a ver después. Pero ahí se considera también que se ha perdido el bien cierto. Pero esa pérdida es pérdida de hecho. Pérdida. Otro. Cuando el bien perece, desaparece, es otra causa. Cuando el bien ya perece, o sea, perece todo, desaparece, de tal manera que aunque sepa dónde está, es imposible rescatarlo. O sea, no lo puede rescatar, no lo puede recuperar. Por ejemplo, supongamos hoy que las niñas son muy afectas a veces a prestarse, les gusta, ay, presta los aretes, que tengo un baile, un tono, vamos a esto. Le presta los aretes a tu amiga. Muy bien, se va a la fiesta, todo, ay, pero mi calor que hace, se quita los aretes, voy a lavarme la cara después. Y lo pone cerca al caño, de repente a la hora de cae el agua y se va, y el caño no tenía coladera y se fueron los aretes.
¿Y ahora qué voy a entregar? ¿Qué ha pasado ahí? Han desaparecido, ¿no es cierto? Han perecido. De alguna manera por tu culpa, eso es negligencia. Si no son míos, mi deber es, ¿no es cierto?, cuidarlos hasta su entrega. Ahí han perecido, han desaparecido, de manera que aunque sepas dónde está, dice, ¿dónde está? Ahí adentro, andate por las cañerías, ya seguro ya va a parar por dónde. ¿Ah? Es imposible rescatar, ¿no? Se considera perdido el bien cierto. Ahora habrá que determinar, en este caso, si es por culpa del deudor, de todas maneras, que se obliga a indemnizar, tener que pagar el precio, ¿no?, que costó los aretes, y de repente hasta los frutos dejados de percibir. De repente quien te prestó los aretes es una chica que trabaja de repente de bailarina o lo que sea, o es un artista que justo esos aretes tan exóticos los necesita para poder representar al personaje, ¿no? Imagínate. Y el director de la producción, el director del teatro, va a decir, los aretes, no puede ser. Incluso la boca, ¿sí o no? Por culpa tuya. Ya vamos a ver después. Bueno, otro. Ahí también hablamos de una pérdida de hecho. Otro. Cuando el bien sale del negocio, digamos, de los hombres, dice, cuando el bien sale del negocio jurídico, o sea, se ha prohibido su venta. También será. Por ejemplo, le decía, cuando hay una disposición de carácter superior que impide, por más que tú quieras, cumplir con la obligación, el caso que les dije, pongan ahí, de los camarones, ¿de acuerdo? Prohibición de vender. O ahora, por ejemplo, que están hablando de la lana de alpaca. ¿Cuántos hay alpaqueros que se dedican a la crianza de alpaca y ya tienen compromisos, ¿no es cierto?, concertados con empresas que fabrican abrigos, chompas en Europa? ¿Qué pasaría si el gobierno de un momento a otro da un decreto de emergencia por el cual se establece una veda de 5 años y nadie puede vender una sola fibra de alpaca? ¿Qué hacemos? Se impide cumplir con la obligación, se considera perdido el bien cierto a dar por esa causa, por esa prohibición. Bien, ahora vamos a pasar, ponen ahí, luego de establecido esto, ponen pérdida del bien cierto, pérdida total del bien cierto a dar por culpa del deudor. Por culpa del deudor. O sea, ¿qué pasa cuando el bien cierto a dar se pierde, perece, desaparece, se destruye totalmente, no queda nada, por culpa del deudor? Vamos a poner que ya les decía, A le vendió su carro a B, ya B le pagó, le he dicho, yo hermano te lo entrego bonito, bien, no, con su mantenimiento, todo ok, incluso con su, ¿cómo se llama? Su protector, el día lunes, muy bien. Pero es natural a veces que las personas nos engañamos de las cosas que tenemos, ¿no? Y vamos a poner he tenido que vender mi carro porque decía, por última vez me voy a ir a darme una vuelta, vamos a poner a la altura de acá, por la costanera, se va por la costanera, y de repente quiere mirar el mar y deja mal estacionado el carro. ¿Le ocurre? Deja mal estacionado el carro. De repente lo dejó como 5 o 6 meses y me ha estado encantado mirando el mar. Regresa ahora, carro que vuelva, nada, ¿dónde fue? Todo el mundo la novela que se ha caído ahí al frente del al abismo, mi hermano. De manera que aunque sepa dónde está, es imposible rescatarlo, ¿verdad? Pero ahí habrá sido por culpa, por dolo, por causas no imputables al deudor, caso fortuito, fuerza mayor. ¿Qué hay ahí? Culpa, pues es negligencia. ¿Cómo se te ocurre ir ahí y dejarlo sin no ponerle los frenos correspondientes? Lo mismo se tenía que ir al abismo, ¿no? O el otro caso, que tú agarras el carro y dices, uy, por última vez me voy a hacer piques a la molina, ¡pum! ¡Pam! Y cayó. Se hizo cenizas del carro. O dejas descuidado el carro y tu hermanito que tiene 14 años agarra, lo enciende y de repente, como está dentro de la casa, el carro se ve y sin incendio el carro y quedó añicos, nada, imposible ya rescatar. ¿Qué ha pasado con el bien? Ha perecido, ha desaparecido completamente. ¿Qué vas a entregar el día que te toque entregar el bien? No hay nada.
como la cosa ha perecido, se ha destruido totalmente por culpa del deudor, ¿qué reglas se aplican aquí? ¿Qué medidas puede imponer el acreedor? Entonces, han puesto pérdida total del bien circular por culpa del deudor. Ahí pone, cuando el bien perece, desaparece, se destruye totalmente por culpa del deudor, resultando imposible cumplir con la prestación convenida, el acreedor puede tomar las siguientes medidas. Primero, resolver la obligación, ¿verdad? Resuelve la obligación. Claro, porque ahí la obligación no se extingue. Diríamos que se extingue cuando no tengo nada ya que pagar. Se resuelve la obligación. Segunda medida. Exigir, ¿qué? ¿Qué exige el acreedor? El pago de la indemnización por los daños y perjuicios irrogados. Exigir el pago de la indemnización por los daños y perjuicios irrogados. Muy bien, entre paréntesis pueden poner, ¿qué va a comprender esa indemnización? El precio pagado, ¿cierto? Los intereses e incluso los frutos dejados de percibir si estaba destinado a ello. Vamos a suponer que tú habías comprado el carro y querías aprovechar ahora que van a haber esa reunión, ¿no?, de las, y dijiste, uy, me voy a doblar porque van a venir bastantes asiáticos árabes y me van a pagar en dólares y yo justo me van a entregar el carro el sábado, domingo, lunes, martes, y a un jeque árabe, ¿ah?, le cobro $500 por día y lo llevo para donde sea, ya te has programado, ¿no? 3 días, 1.500, voy a sacar casi la mitad del precio en 3 días. Como ellos son dueños de petroleras y tanto, tienen cualquier cantidad de dinero, y voy a hacer. ¿Y qué ocurre? No te entregas. ¿Por qué? Porque el otro se descuidó. El carro pereció. Entonces tus expectativas prácticamente quedan truncas. Por tanto, el deudor se obliga a indemnizar por los daños y perjuicios irrogados. No solo se va a dar el precio, pues, ¿no? ¿Y por qué? Porque además, tranquilamente, si tú le compraste a él, bueno, fue por lo más inmediato que tuviste, pero incluso pudiste haber comprado a otra persona, perdiste la oportunidad en otro lado. Todo eso se contempla. Bien, otra medida que puede tomar el acreedor respecto al deudor que fue negligente y que no pudo cumplir totalmente con la obligación. Puede también, si a causa de la pérdida sufrida, bueno, si a causa de la pérdida sufrida, el deudor tiene que recibir o tiene que percibir algún beneficio de un tercero, el acreedor puede sustituirse, es decir, subrogarse en los derechos del deudor para cobrar ese beneficio, Como un ejemplo, ¿no? Decíamos, vamos a poner que A le había vendido este carro, vamos a poner de carrera, no aparece la tonta, no importa, a B. B le pagó $4.000 por el carro, ¿no? Pero, claro, primero le dijo, te doy $3.500 ahorita y contra entrega del carro te doy los $500 restados. ¿Qué resulta? Que A agarró, como fue a toda velocidad, todavía el carro estaba sin gasolina, se recalentó y se incendió el carro. ¿Qué va a entregar? ¿Qué ha pasado con el bien? Ha perecido, ha desaparecido completamente por culpa del deudor.
¿Qué medidas tome el acreedor si no va a recibir nada? ¿Qué derecho tiene? A resolver la obligación, a exigir que le indemnicen por los daños y perjuicios, es decir, que le devuelvan ¿qué? $3.500 lo que pagó, por tanto, siguió todo, los intereses y los frutos dejados de perder. Pero además, ¿qué pasa si A, como consecuencia de esta pérdida sufrida, iba a recibir un beneficio de un tercero? Vamos a ver que lo tenía asegurado si el seguro la constituye, desde que lo compró y paga su seguro, para que en caso de accidente o cualquier evento, el seguro lo indemnice. Y el seguro le iba a indemnizar, vamos a poner, por $10.000. Pero para no pagar se hace loco y no hay cuando cobre el seguro. La ley le plantea al acreedor el derecho de sustituirse, subrogarse los derechos del deudor para cobrar ese beneficio. Pero claro, ¿hasta dónde? Hasta donde alcance el monto de la indemnización. Porque si, por ejemplo, luego de un proceso judicial el juez determina que la indemnización a pagarse es equivalente a $6.500, entonces, y lo que le dan acá son 10.000, él nomás puede cobrar ¿cuánto? Los 6.500 y el resto quedará consignado a favor del deudor, puesto que es lo que lo pagaba, ¿verdad? Entonces, entendemos, pérdida total del bien cierto a dar, cuando perece, desaparece totalmente, ¿no? Y aunque se sepa dónde está, es imposible rescatar. ¿Qué medidas toma el acreedor? Resuelve la obligación, exige la indemnización por daños y perjuicios y puede sustituirse los derechos del acreedor para cobrar, ¿no?, a ese tercero lo que iba a recibir el deudor, ¿no? Ahora, otra de las cosas que quería decir, ¿qué pasa si el deudor tenía un saldo por pagar como aquí? ¿Se obliga a pagar el saldo? ¿Si se ha perdido el bien? El acreedor ya no tiene por qué pagar, ¿no es cierto?, digamos, la deuda que quedó restante, ya no tiene que pagar. No hay ya obligación. Bien, ahora pasemos a ver otro caso. Pone pérdida parcial del bien cierto a dar por culpa del deudor, siempre por culpa del deudor. Ya no es total sino parcial. Trabajemos con el mismo ejemplo. ¿Qué pasa si el que tenía que entregar el carro el lunes deja el carro mal estacionado y todavía con la portezuela abierta? Y de repente pasa otro carro y ¡pam!, se lleva al encuentro la portezuela y voló la, ¿no?, o quedó averiado. ¿Ahí ha perecido totalmente el bien? No, solo parcialmente. Entonces, ¿qué medidas puede tomar el acreedor que viene ahí a mi carro? Uy, está abollado, está con la portezuela mal, ¿no? ¿Qué medidas puede tomar el acreedor? Puede tomar varias medidas. En primer lugar, puede, si no le gusta y no le parece, resolver la obligación, ¿no? Y segunda medida que puede tomar, exigir ¿qué? La indemnización por los daños y perjuicios irrogados. Tercera medida. Por indemnización el segundo. El acreedor se obliga a pagar el saldo, si el saldo restante, si lo había, el acreedor ya no tiene por qué pagar la prestación debida. Debida es de deber, no pongas debida con chiquita, de deber. La prestación debida es decir, lo que a él le correspondía pagar, el saldo, ¿no? Si la hay, si es que había, no le correspondía. Y otro, si a raíz de esa pérdida sufrida, que como él lo tiene asegurado, si a raíz de esa pérdida sufrida, el deudor tiene que recibir un beneficio de un tercero, ¿qué puede hacer el acreedor? ¿Hemos dicho? Sustituirse o subrogarse en los derechos ¿de quién? Del deudor para cobrar ¿no? Esa indemnización. Bueno. Muy bien. Ahora pasemos a ver otro caso. Oye,
pérdida del bien cierto a dar por culpa del acreedor, que también se puede dar por culpa del acreedor. O sea, ¿qué pasa? Fíjense, si el deudor llega el día lunes y se va justamente a entregarle a su casa al acreedor el bien, no hay ningún problema, si ha dicho en su casa, pero supongamos que el acreedor le dice, ¿sabe qué? La entrega del carro no me la hagas ahí, yo prefiero que la lleves a 5 esquinas. ¿Saben dónde queda 5 esquinas? Ahí donde asaltan, ¿verdad? No, barrio el Salto. Y ahí me lo entregan. Oye, pero estás loco, por ahí cómo voy a ir. No, ahí me conocen en toda la cuadra. Llega, está desde las 10 de la mañana que lo citó el otro y no hay cuadra. De repente le da ahí las 3 de la tarde y vienen unos capos y ¡pum!, le roban el carro. ¿Qué va a entregar? No le queda nada, ¿cierto?, para entregar. Entonces, ¿qué medidas podrá tomar el acreedor? ¿Se resolverá la obligación? ¿Podrá resolverse? Lógico, si no va a entregar nada. Pero ¿para quién se resuelve la obligación? Para el deudor, que ya no se obliga a entregar nada. Ahora, ¿podrá exigir el acreedor el pago de la indemnización por daños y perjuicios? No, porque no ha sido imputable al deudor. Ahora, si el acreedor tenía que pagarle un saldo, todavía $500 al deudor, ¿se obliga a uno a pagarle el saldo restante? No puede alegar a su favor que se me ha perdido y eso qué culpa tengo yo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahora, si a causa de esa pérdida sufrida, el deudor tiene que recibir algún beneficio de un tercero, ahí sí el acreedor podría exigirle al deudor que le, digamos, disminuya, ¿no?, el monto de lo que iba a entregar, ¿no?, de la prestación de vida. Solo eso. Bien, entonces han puesto pérdida del bien cierto a dar por culpa del acreedor. Entonces, cuando el bien cierto a dar, no le dé pereza, porque solo razonando se aprende. Cuando el bien cierto a dar se pierde, se destruye, perece o desaparece por culpa del acreedor, se aplicarán las siguientes medidas, las siguientes reglas. Primera, la obligación se extingue para el deudor, ¿no? O sea, se resuelve para el deudor, que ya no queda obligado a, porque ha habido culpa. Mientras haya culpa se resuelve. Solo cuando no hay culpa se extingue. La obligación se resuelve para el deudor, que ya no queda obligado a ¿qué? A cumplir. Ya no. Ahora, otra. Si el deudor, o si el acreedor, tenía que pagar algún saldo, ¿se obliga o no se obliga a hacerlo? Se obliga a pagar esa prestación de vida si la hay. Ahora, otro. Si a causa de la pérdida sufrida el deudor tiene que recibir de un tercero algún beneficio, ¿se entiende? Beneficio económico, ¿no? Este le corresponderá ¿a quién? ¿Quién paga el seguro? ¿El acreedor? ¿Quién paga el seguro? El deudor. ¿A quién le corresponde entonces ese beneficio? Porque se ha perdido no por culpa de él, sino por culpa del otro. Le corresponde al deudor. Pero en este caso, como él es el que ha pagado, a él le van a pagar el seguro porque no ha sido, ¿no? En este caso,
el acreedor tiene derecho a exigir al deudor, ¿qué le exige? Que se le disminuya la prestación debida si la hay. O sea, el saldo que iba a pagar, o todo de repente que iba a pagar, no pagó nada, $4.000. Tú me entregas el carro, yo te pago los $4.000, pero el carro se perdió por culpa del acreedor. Entonces, el acreedor, llegado el momento, vamos a suponer que no hubiera pagado nada, quiera desconocer, no puede, tiene que pagar esa prestación de vida. Ahora, pero si el otro recibe un beneficio de un tercero, prácticamente se está beneficiando doble, ¿no es cierto? Se está recibiendo por algo que no pudo entregar y además está recibiendo el seguro. Entonces, el otro, ¿qué derecho tiene? A exigirle al deudor que le disminuya, ¿no?, la prestación de vida. Bien. Ahora, veamos, pasemos a ver otro. Ponen pérdida total del bien cierto a dar por culpa del acreedor. el bien cierto a dar sin culpa de las partes. Sin culpa de las partes. Es decir, por causa no imputable ni al deudor ni al acreedor. Entre paréntesis pongan, ¿qué cosa puede haber ocurrido? Caso fortuito, fuerza mayor. En esos casos, si se pierde totalmente el bien por causas no imputables al deudor ni al acreedor, ¿no?, es decir, por caso fortuito o fuerza mayor, ¿qué medidas se pueden aplicar? En primer lugar, ¿qué pasa con la obligación? ¿Subsiste para el deudor sigue obligado a cumplir? No. Primera medida, la obligación se extingue para el deudor, que ya no queda obligado a cumplir. Se extingue para el deudor, que no queda obligado a cumplir. Comenzando que ha desaparecido todo el bien, ¿qué va a entregar? Nada. No queda. Se extingue para el deudor. No queda obligado. Que ya no queda obligado a cumplir. Otra. ¿El deudor se obliga a indemnizar por los daños y perjuicios irrogados? El deudor no tiene por qué indemnizar por los daños y perjuicios irrogados. No tiene por qué indemnizar por los daños y perjuicios irrogados al acreedor. Ahora, si como consecuencia, tercera cosa, si como consecuencia de esa pérdida sufrida, el deudor tiene que recibir un beneficio de un tercero, este beneficio, ¿a quién creen que le corresponderá? Si el que pagaba el seguro, sus primas, sus cuotas, era el deudor. ¿No? ¿Al acreedor? No, al deudor. Al deudor. Se queda con el deudor. Que es un tanto injusto, ¿no es cierto? Porque si el otro hubiera pagado, claro, no pone ahí a ambos, ¿por qué? Porque puede darse el caso que incluso el que tenía que reclamarle el bien todavía no le haya pagado de repente nada, ¿no? Por esa razón es que se ha hecho así, ¿no? Entonces le corresponde al deudor, porque ¿de quién salían las cuotas para pagar? Era del deudor, y todo se perece, se desaparece sin culpa de las partes, ¿no? Bien. Ahora vamos a pasar a otro caso. Pérdida parcial del bien cierto a dar. Parece un estribillo, ¿no? Pero ya le van tomando el hilo a la manera. Pérdida parcial del bien cierto a dar sin culpa de las partes. Parcial, o sea, se pierde parcialmente sin culpa de las partes. No han tenido intervención las partes. Es decir, entre paréntesis ponen ¿qué habrá ocurrido? Caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué pasa si el bien se pierde parcialmente, pero sin culpa de las partes?
vamos a poner, el carro que tenía que entregar este señor se abolla. ¿Por qué? Porque justo a raíz de un temblor, un terremoto, se cae el techo o la cornisa del lugar donde vive y ¡pum! Abolla, lo aplasta el techo del carro. ¿Ha sido por causas imputables al deudor? ¿Por causas imputables al acreedor? Inculpe las partes. ¿Caso fortuito o fuerza mayor? Caso fortuito. Ahora, otro caso. ¿Qué pasa si de repente el carro estaba ahí estacionado, todo ok, como siempre el señor lo deja, y pasan unos pirañas de esos pandilleros y le rompe las lunas al carro? Ahí está parado el carro, pero sin luna. ¿Qué ha pasado con el bien? ¿Se ha perdido, se ha destruido totalmente o parcialmente? ¿Por culpa del deudor? ¿Por culpa del acreedor? ¿Caso fortuito? Fuerza mayor. Fuerza mayor. Actos humanos ajenos a la voluntad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué medidas deberemos aplicar? ¿Qué pasa con la obligación? Uno, ¿el acreedor podrá rechazar el bien tal como le entrega el deudor? Entonces el acreedor se obliga a recibir el bien tal como está. Tal como está. Ahora, ¿el deudor tiene que indemnizar por los daños y perjuicios erogados? No. Entonces, el deudor no tiene por qué indemnizar, según la medida, siempre se ha ordenado. El deudor no tiene por qué indemnizar por los daños y perjuicios erogados. Otra medida. Ahora, si el acreedor tenía que todavía darle un saldo, ¿se obliga o no a entregarle el saldo debido al deudor? Claro, lógico, no ha sido culpa, ¿eh? El acreedor se obliga a pagar o a entregar, como quieran decir, la prestación debida si la hay, o sea, el saldo que queda o todo lo que tenía que pagar muy caro. No puede decir en su contra nada. Se obliga a pagar la prestación debida o la contraprestación, la contraprestación debida si la hay. Muy bien. Ahora, otro. Si el deudor, a causa de la pérdida sufrida, de esta destrucción, tiene que recibir un beneficio de un tercero, si el deudor, a causa de la pérdida sufrida, tiene que percibir un beneficio de un tercero, vamos a ponerlo, tenía asegurado el carro y de todas maneras le van a indemnizar. Este le corresponderá ¿a quién? ¿Al deudor o al acreedor? ¿Así? Al deudor, no al acreedor porque ya recibió el carro, aunque medio, ¿no? Chueco, pero eso, ahí está el carro, no ha sido imputado. ¿A quién le corresponderá? Al deudor. Pero eso sí, ahí el acreedor, ¿qué derecho tiene? A exigirle al deudor que ¿qué haga? Que le disminuya la prestación debida. Lógico. Que le disminuya la contraprestación debida si la hay. La contraprestación no sea el pago, no el saldo, el restante, si no, no hay mala suerte, pues todo le va a quedar eso, ¿no? Bien, entonces aquí hemos hablado, miren, de las obligaciones de edad, que pueden perderse, destruirse totalmente, parcialmente, por culpa del deudor, por culpa del acreedor, sin culpa de las partes. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar de las obligaciones de dar bien incierto. Hasta aquí hemos hablado de las obligaciones de dar bien cierto. Ponen como un subtítulo, obligaciones de dar bien incierto. Las obligaciones de dar bien incierto son aquellas en las cuales la prestación de dar recae
cerrado esa cafetería, creo, ¿no? Sí. Habiendo tanta gente pobre que no tiene ni una papa para llevar, ahí están secados, la vendrán a llevar, que no tenían licencia. Bueno, como no habrán pagado de repente a la universidad su derecho, entonces, ya pusieron obligaciones de dar bien incierto. Las obligaciones de dar bien incierto estamos diciendo, ¿no? Son aquellas en las cuales la prestación, o sea, el deber de comportamiento que tiene el deudor para con el acreedor recae sobre bienes que solo se conocen por su género y por su cantidad. Por ejemplo, como cuando una persona se obliga a entregar 20 toneladas de arroz, dice, 20 toneladas de arroz. No sabemos si es arroz corriente, arroz extra, ¿no? Si es arroz, digamos, de acá de los valles del Perú o de otra parte, u otro caso. Cuando una persona se obliga a entregar, vamos a poner, una docena de chompas. Por su género sé que son chompas y no son pantalones. ¿Y qué es una docena? O sea, 12, que no es una, sino 12. Ahí estamos hablando de una obligación de dar bien incierto. Porque no sabemos si las chompas son de hombre, de mujer, si son chompas de lana o chompas de hilo, si son manga corta o manga larga, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hablamos de obligación de dar bien incierto. Bien, las obligaciones de dar bien incierto, denominadas por los romanos obligatio generis. Pongan esto, no es chifladura, lo que ocurre es que, uno, por cultura jurídica de ustedes, y porque hay todavía códigos en el mundo que hablan de las obligaciones genéricas, ¿no? Genéricas, otros dicen obligatio, ¿no? Generis, ¿qué es eso? No es otra que las obligaciones genéricas, ¿no? Los romanos la conocieron como obligatio generis. Bien. También se conoce con el nombre de obligaciones determinables. Determinables. En cambio, las otras, ¿cómo se llaman? ¿Determinables o qué? Pero también, ¿cómo se les dice? ¿Determinables o qué? Determinadas. Determinadas. Bueno, estas son obligaciones genéricas o determinadas. Las otras son determinadas. Bien. Entonces, son aquellas que solo conocemos por su género y por su cantidad. Sin embargo, estas obligaciones genéricas tienen que llegar a un momento en que se determinen, se especifiquen, se individualicen, ¿no? ¿Cuándo? Cuando el deudor, por ejemplo, o el acreedor, tenga que elegir. Hay un momento que tiene que elegir. Vamos a suponer que tú le dejaste o te dieron a ti un vale en una boutique, dice, por una chompa, igual 120 soles, no dice más. Regresas en la tarde y señora, disculpe usted, en la mañana yo dejé separado por una chompa. ¿Cuál chompa será? Pues de acuerdo al precio, 300. Ahí recién vas a decir, bueno, ¿qué quiere dar de mujer? No señora, pero ¿no? Algo de chompa de hombre, salvo que le quiera regalar a tu mamá, ¿no? Chompa. ¿Cuál? De lana. Ahí recién se va a determinar. Una vez que tú determinas, especificas que esa quieres, la obligación de dar bien incierto se convierte en obligación de dar bien cierto. Y por tanto, si se pierde, vamos a suponer, se destruye, ¿no? O resulta imposible de cumplir por culpa del deudor, se obliga a indemnizar. Con un caso. Llegaste, separaste, ya quiero señora, ya, embolsémelo ahí bonito, ya listo. ¿Sabe qué señora? Como vengo de la universidad, estoy de hambre, voy a ir a almorzar porque no hay nadie en mi casa. Ahí le dejo, le encargas el paquetito. Ya seleccionaste, ya elegiste. Te vas a tomar tu alimento y regresas. Señora, vengo por mi chompa. Ay, ya la he vendido. ¿Cosa? No puede ser. Ella se obliga a darte esa chompa y solo esa, ¿cierto?
Entonces tú puedes tomar varias medidas. Suponte que la señora te sale con el cuento, ay, ¿dónde está? Se la han robado. ¿Cómo habrá obrado esa señora? Por más que lo haya... ¿Ah? Se la han robado a ella. ¿Pero por qué creen que se la robaron? ¿Porque la cuidó? Por negligencia, ¿cierto? Por culpa. Y por tanto, se obliga a una a indemnizarte. Tú puedes resolver la obligación, no quiero nada, señora, salvo que ella quiera darte otra sombra en lugar, si es que hay, pero no hay. ¿Qué se obliga a darte? Lo que le pagaste, más los respectivos, digamos, intereses, claro, que serán mínimos, pero se obliga a entregarte, ¿verdad? Bien, ahora, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, justo en el interín que te fuiste, viviéramos en la selva, tipo Loreto, donde hay chaparrones, ¿no? Que en un momento u otro invaden la ciudad? Y se produjo una lluvia torrencial de tal manera que como tú regresaste a las 3 de la tarde, pues todo estaba un charco y se había producido una inundación. Caso fortuito, fuerza mayor, culpa dolo. La señora no tiene nada que entregar. ¿Se obliga? ¿Qué pasa con la obligación? Se aplican las mismas reglas que para las obligaciones específicas o determinadas, porque el bien se ha perdido sin culpa de las partes. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces han puesto ahí las obligaciones de dar bien incierto o determinables se denominan, como dicho, obligaciones genéricas. Estas recaen sobre bienes que solo se conocen por su género o por su cantidad, ¿no? Bien. Sin embargo, hemos dicho, estos bienes o estas obligaciones de dar bien incierto tiene que llegar un momento en que se conviertan en una obligación de dar bien cierto. ¿Cuándo? Cuando quien tenga que elegir es el deudor, el acreedor o un tercero. Entonces ponen ahora como un subtítulo más: elección en las obligaciones de dar bien incierto. Elección en las obligaciones de dar bien incierto. O sea, vamos a ver el proceso de elección. O sea, llega un momento en que, ya muy bien, tú pagaste, dijiste, por un automóvil, $10,000 a una empresa. Pero no has dicho qué clase de automóvil quieres. Pero si ya eliges, ya se convierte en una obligación de dar bien cierto. Y por tanto, si se pierde, se destruye, ya sea por culpa, por dolo, caso por fuerza mayor, se aplica la misma regla que para las obligaciones de dar bien cierto. Sin embargo, la elección del bien incierto, fíjense, tiene reglas, pautas que tenemos que preservar. La elección de dar bien incierto. Bueno, el bien incierto, el bien es incierto, se va a convertir en cierto, se va a elegir. Bien, ¿qué obligaciones tiene el obligado a dar bien incierto? Bueno, ¿quién puede elegir? Ponen, en la elección del bien incierto, pueden elegir el deudor, depende de lo que acuerden, el acreedor, el tercero o el juez. ¿No? Si llegado un momento no se ponen de acuerdo, será el juez quien elija, teniendo en cuenta el precio, ¿no? De repente hay discrepancias. El deudor, el acreedor, el tercero o el juez. Ahora, bueno, ¿cuándo se considera elegida o elegido el bien incierto? O sea, se sabe que ya se eligió. Primero, tenemos cuando habiendo, por ejemplo, elegido el deudor, este comunica a la otra parte. ¿Quién es la otra parte? El acreedor. ¿Cuál es el bien que ha elegido? De manera que desde este momento ¿ya? El deudor se obliga a ello, ya no puede revocar cambiar eso, ¿cierto? Se obliga a ello, porque si no pues sería una burla, ¿no? Y dice que aquí está y que le voy a entregar tal cosa. Una vez hecha la elección por el deudor y comunicada al acreedor,
ya el deudor no puede revocar. Segunda medida. Si quien eligió es el acreedor, y ya le comunicó al deudor, o sea, el acreedor ya le dijo que quiere de todos esos este. Una vez hecha la elección y comunicada al acreedor, ya no puede ser tampoco revocada, se aplica la misma regla anterior, ya no puede ser revocada por el acreedor, lógico. Claro, como comprenderán, si el deudor, vamos a poner, no tiene varios carros aquí, tenía que elegir el acreedor, y el acreedor dice que quiere cuál, el carro y que tiene, ¿no?, la placa tal, entonces se confía el deudor y ahora de repente vende, y ahora viene una nueva carta del acreedor que dice que no quiere ese sino el otro, crea una inseguridad jurídica, ¿verdad? Entonces las reglas son claras. Y una vez hecha la elección por el deudor y comunicada al acreedor, se obliga a cumplir con eso y nada más que con eso. No puede cambiar, no puede modificar, no puede revocar. De igual manera, si elige el acreedor y comunica al deudor cuál es el bien que ha elegido, ya no puede revocar, tampoco puede hacer. Ahora, si la elección se hace sobre varios bienes, si la elección se hace sobre varios bienes, de la misma naturaleza, todos son parecidos, igual. Y antes de la elección, perece o desaparece, alguno o algunos de ellos, el deudor no puede sustraerse del cumplimiento de la elección. En todo caso, deberá elegir de la elección que tenía que hacer. Repito, supongamos que ustedes, va a llegar Navidad y conocieran un granjero que vende, vamos a poner, chanchos, que no quieren ustedes salir en Navidad comer pavo, sino un chancho adorno. Y han pagado al señor 300 soles y van a ir a elegir en diciembre de ese universo de chanchos, porque quería más de 1000 chanchos. ¿Cuál chancho les da? Simplemente es una obligación genérica, dice un chancho, por un chancho igual 300 soles. Bueno, el día que yo voy me gusta, ¿no?, este chanchito, ¿ves? Todavía no elegí, pero no, tienes que elegir, pero si antes de la elección, vamos a poner, se pierden alguno o algunos de esos bienes que son de la misma naturaleza, del mismo género, vamos a poner que entraron, le robaron al señor, y le quedan solo 2 chanchos, ¿no?, porque ahora entran así en camiones, ¿no?, y se llevan, y le han dejado con las justas 2 chanchos al hombre. ¿Sobre qué recaerá la elección que tú tenías que hacer? ¿Puede evadirse el deudor el que te tenía que entregar el chancho, el dueño de esa granja, de decir, no señor, me han robado, usted ya no puede elegir? No. Mientras le quede, aunque sea 1 o 2, sobre eso tendrá que realizar la elección en la ¿verdad? En eso estamos. Entonces hemos dicho, si antes de la elección se le pierden o se le destruyen algunos bienes al deudor y le quedan otros, sobre el cual deberá realizar la elección el acreedor. Deberá realizar la elección sobre los que queden, aunque le haya quedado uno, que se me lo lleva, ¿no? Bien. Ahora, ponen. Ahora, sí, otra regla, ya, otra. Sí. Ya. Sí. Antes de realizada la elección, se le pierden, destruyen, perecen o desaparecen
todos los bienes sobre los cuales tenía que realizarse la elección, sin culpa de las partes, o sea, perecen sin culpa de las partes, ¿sobre qué va a realizarse la elección? Sobre ninguna. ¿Qué pasa? ¿Podrá realizarse la elección? No. Simplemente no se produce ya, no hay elección que valga, prácticamente se había extinguido la obligación ¿de quién? ¿Quién es el obligado a cumplir? El deudor. Ahora, si, miren, ponemos, si una vez hecha la elección por el deudor o el acreedor o el tercero, porque puede ser que sea un tercero, vamos a poner que yo no sé de chanchos, digo, no, mejor que vaya mi cuñado que es médico veterinario, vaya a ser que me den un chancho triquinoso, ¿no? Mi cuñado va a ir, viene, y antes de que se haga la elección, o ya que no, una vez hecha la elección, él elige una, o yo elegí, este chancho voy a llevar, o el deudor me dijo, este se va a llevar señora, una vez hecha con él, la elección de bien incierto, esta obligación se convierte ¿en qué? En una obligación de dar bien cierto. Una vez hecha la elección, la obligación de dar bien incierto se convierte en una obligación de dar bien cierto, determinada o específica. De tal manera que, si ese bien se pierde, se destruye, perece o desaparece, ¿no? Ya sea por culpa, sin culpa de las partes, se aplicarán las mismas reglas que cuando se trata de bienes ciertos. Aplican las mismas reglas, ¿no? Porque ya está especificado. Ahora ponen, ya cerrando, reglas exactas para la elección del bien incierto. Ya ven, hay cosas que yo no puedo estar pidiendo tantísimo ahí, sino porque tienen que ser razonadas por ustedes. Reglas, ya, otras reglas para la elección del bien incierto. Para la elección del bien incierto. Muy bien. Y esto el legislador ha creído conveniente colocarlo porque a veces hay pilladas y vivezas de parte de cualquiera de los intervinientes. Por ejemplo, suponiendo que ustedes antes de venir acá, su mamá les ha dicho, ¿no? Por favor, no te olvides de venir comprando la carne, porque no hay carne. Vamos a poner. Y tú, ¿qué has sido? Dices, cuando paso a la 2 de la tarde, de repente ya ya no hay carne en la carnicería, vamos a poner. Y hiciste un vale, o sea, le pediste al señor un vale, señor, quiero 1 kilo de carne, el señor ha puesto por 1 kilo de carne, vamos a poner, ha puesto 15 soles, o 18 soles, 20 soles, depende, 1 kilo de carne. Creo que el lomo está a 25, pero algo así, vamos a poner. Pero tú has pagado 18 soles. Bien, ¿qué pasa cuando tú vas a reclamar la carne? Señor, vengo por mi carne. Si el deudor es el que va a elegir, ¿de cuál carne crees que te quiere dar el carnicero? ¿No? De la peor, a ver. Entonces, la ley ha puesto pautas y reglas. ¿Cuáles son estas? Primero, fíjense, ¿qué reglas debemos tener en cuenta? Si quien tiene que elegir es el deudor, este no podrá elegir bienes de calidad inferior a la calidad media. O sea, no puede darte lo peor, ¿no? Si quiere, te da celos, te mete huesos, ¿no? Venas. No puede ser servido. Tienes derecho a decir por lo menos de calidad media. Otra. Si quien tiene que elegir es el acreedor, o sea, tú que has pagado, ¿de cuál quieres elegir tú? ¿De cuál carne? Ya, de la peor. De la mejor, que ya ves, te dicen, no, esa cuesta más, ¿no? Entonces,
Si quien tiene que elegir es el acreedor, este no podrá elegir bienes superiores a la calidad media. No puede. En todo caso, de calidad media. Otro. Si quien tiene que elegir es el tercero, un tercero, este se obliga a elegir bienes de qué calidad? Media. De calidad media. Esto nos lleva a colegir, a concluir como corolario de todo esto que la elección del bien incierto, ya sea que elija el deudor, el acreedor, el tercero o el juez, deberá elegir bienes de calidad media. No pueden ser más ni menos que la media. Y ahí nos vamos a quedar por ahora, y yo no pude acá tomar esta Comparación de lectura. lectura. En todo caso,